Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles de Dios, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del cielo, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Bendiga la tierra su Señor, y lo ensalce por todos los siglos. Lluvias y rocío, bendecid al Señor. Vientos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y helados, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Tempanos y hielos, bendecid al Señor. Nieves y escarchas, bendecid al Señor. Noches y días, bendecid al Señor. Bendiga la tierra su Señor, y lo ensalce por todos los siglos. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Frutos de la tierra, bendecid al Señor. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel a su Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Bendiga la tierra su Señor, y lo ensalce por todos los siglos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Nosotros aquí de nuevo, listos para este encuentro agradable con ustedes en estas catequesis mistagógicas que estamos haciendo sobre el bautismo. Recuerden que estamos en este momento en el credo, ¿cierto? Hoy vamos a avanzar un poquitico más. Recuerden que la Sagrada Escritura dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y recuerden también que la Iglesia en la profesión de fe proclama que Dios es el creador de todas las cosas visibles e invisibles, es decir, de todos los seres espirituales y materiales. Mejor dicho, de los ángeles, del mundo visible y en particular también es creador del hombre. Vamos entonces a meternos un poquitico en el tema de las criaturas invisibles, porque yo creo que aquí
hay mucha tela que cortar, no porque sea muy complicado, sino porque ha habido tantas tergiversaciones alrededor de estos seres, los ángeles y los arcángeles, con una angeleología un poquito fuera de tono, en fin, por eso es muy importante que profundicemos un poquitico en esto. No vamos a hacer una explicación exhaustiva de lo que son los ángeles y los arcángeles, pero sí queremos dejar una ideita clara de qué es este tema de los ángeles y los arcángeles. Yo los invito pues para que cerremos los ojos un momentico, vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a hacer una oración que cada uno de nosotros la llevamos en el corazón desde niños. En la presencia de Dios, como digo, vamos a hacerle una oración a nuestro ángel de la guarda. Ese ángel que es nuestro custodio, que nos guía, que nos protege, si es que nosotros lo dejamos. Vamos pues todos a decir juntos: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús y María. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, si quieren podemos empezar con una pequeña definición, Padre Jason, de quiénes son los ángeles, ¿sí? Que la encontramos muy clarita en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 60. Reza así: los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles, inmortales. Son seres personales dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres. En primer lugar, entonces, los ángeles son seres puramente espirituales, criaturas puramente espirituales, que tienen inteligencia perfecta y uso de la libertad perfectísimo. Así los creó Dios, seres inteligentes, incorpóreos, invisibles, inmortales, absolutamente liberales, en el sentido de que tienen en el ejercicio de su misión la soberana libertad que el Señor les confirió. Y estos seres perfectísimos están siempre en la presencia del Señor. Y como decía ahorita también, ellos contribuyen, colaboran en el plan salvífico que Dios tiene desde la eternidad para todos los hombres y la creación. Padre Jason. Buenas tardes para todos, qué bueno encontrarnos de nuevo en este espacio de catequesis para profundizar más nuestra fe. Como bien dice Monseñor, hoy vamos a hablar en esta dinámica que llevamos un poco de ir avanzando en el sacramento del bautismo y en medio del bautismo pues propiamente la profesión de la fe. Nos hemos querido detener un poco en esa profesión de fe, en el credo, y a partir del credo ir haciendo estas catequesis. Hoy precisamente esa partícula también que está en el credo niceno-constantinopolitano, creador de todo, del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Lo visible bien sabemos que se refiere a la tierra, a la creación natural,
al mundo material, lo invisible, que la Biblia lo ha llamado cielo o cielos en plural, cielo como el espacio donde Dios está, pero no un espacio físico, sino precisamente como la presencia amorosa de Dios, pero también el Catecismo de la Iglesia lo define como el lugar de los seres espirituales. Ya de forma particular, Monseñor toca hoy pues el tema de los ángeles como esos seres espirituales y nos regalaba una definición a partir del Catecismo. San Agustín dice, hablando de los ángeles, dice, el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Es decir, su nombre realmente es su oficio. Ángel designa un oficio y son esos servidores de Dios que están contemplando su rostro día y noche, pero también son sus mensajeros que vienen a dar testimonio de Dios a nosotros y sobre todo a ayudarnos en nuestro propio camino hacia el Señor, en el camino de salvación. El Papa Pío XII definía también que tienen inteligencia, voluntad, que son criaturas personales. Esa palabra es muy importante porque a algunos se les ha olvidado que también hay espíritus del bien, como los ángeles, y también espíritus del mal, como Satanás, que no son cosas abstractas, simplemente son personales, son criaturas, es decir, existen, pero ojo con eso, son criaturas, han sido creados por Dios. Ahorita hablamos del espíritu del mal. Son personales e inmortales, nos superan a todos en superioridad, obviamente, y perfección, porque son eternos, porque son seres invisibles, porque ya ven el resplandor de la gloria de Dios, pero no por ello dejan de ser seres creados. No son dioses, son seres creados. En este contexto del que habla el Padre Jason, nosotros podemos ir familiarizándonos un poquitico con el tema a partir de unos arcángeles y unos ángeles que están muy cerca de nosotros. Yo no sé si cada uno pues se ha parado a pensar un poquitico en esto. Actualmente pues se habla mucho de ángeles, ustedes ya lo saben y no lo voy a repetir. Sin embargo, pues lo que nosotros podemos aportarles en este sentido es lo que la Iglesia en sus dogmas ha referido y ha proclamado sobre los ángeles. Tenemos un ángel de la guarda, eso está inclusive en el misal romano. Tenemos nosotros una misa dedicada a los santos ángeles custodios. En la reforma litúrgica que se hizo en el año de 1969 quedó establecido el 29 de septiembre para recordar a los arcángeles San Miguel, San Rafael y Gabriel, y el día 2 de octubre a los ángeles custodios. El Catecismo de la Iglesia Católica, ahorita le decía el Padre Jason, en el numeral 328 habla de la existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente los ángeles, y dice, comillas, cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Y esto es una verdad de fe, es una verdad de fe. Padre Jason, ¿por qué no les dice usted a nuestros queridos acompañantes en esta tarde, cómo así que hay unos arcángeles que se llaman Miguel, Gabriel y Rafael? ¿Esos son nombres o eso es qué? Bueno, los arcángeles en la doctrina de la Iglesia Católica son extraídos, digámoslo así, de la Biblia. En la Biblia se encuentran mencionados. Y los arcángeles, dentro de las categorías que se han estudiado pues a partir de la misma Sagrada Escritura de los ángeles, son aquellos que están directamente con Dios, es decir, que le sirven directamente a Dios en una misión específica, en una misión especial por la salvación del mundo.
Entonces, por ejemplo, tenemos a Rafael, que es denominado así, en su significado es medicina de Dios, y se encuentra en el libro de Tobías, cuando Tobit, por ejemplo, le lleva a su padre la hiel de un pez, de un pescado, porque Rafael le indica, saca la hiel, úntale a tu padre en los ojos, y su padre Tobit recobra la vista. Y a la vez Rafael lo acompañó en el viaje, por eso lo distinguimos también como el compañero de los viajes. De alguna forma es ese ministerio que presta a Dios en cuanto sanación, salud, en cuanto medicina de Dios. El arcángel San Gabriel es encontrado en la Sagrada Escritura en muchas ocasiones. San Gabriel está en la anunciación de Juan el Bautista, cuando Zacarías en el templo, Gabriel le aparece y le dice vas a ser padre y todo lo de Juan el Bautista que celebramos. Pero también está en la anunciación de María. E incluso Gabriel se encuentra por allá en el Antiguo Testamento en varios relatos, como es en el libro del Génesis. También Gabriel aparece en algún momento para hablarle a Abraham, a Jacob, perdón, y en algunos personajes de las sagradas, en algunos libros del Antiguo Testamento aparece Gabriel. Propiamente la misión de Gabriel es ser mensajero, pero como todos los ángeles son mensajeros, pongámoslo así, es ser la buena noticia de Dios, es decir, traer un buen anuncio de Dios. En el caso de María, pues el buen anuncio fue la concepción del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y Miguel, que viene definido como quien como Dios, es decir, nadie más poderoso que Dios. Entonces viene representado con esa espada, luchando contra el demonio, de alguna forma como la fuerza de Dios contra el maligno. Viene referido en libros como Daniel, que es una literatura apocalíptica, y el mismo libro del Apocalipsis, como una forma de mostrarnos en este combate contra el mal y contra su autor, Dios viene en auxilio. ¿Quién como Dios? Es decir, ¿quién puede auxiliarnos como Dios? Sobre los arcángeles tenemos, yo creo que ha surgido una doctrina bien particular en estos últimos tiempos, que la conocemos como la nueva era. Allí manejan una serie de nombres de arcángeles y una doctrina de angelología bien particular. Pues bien, de pronto ustedes se han encontrado, porque un día una señora vino aquí, padre, me bendice estos arcángeles, y yo le vi que tenía 7 imagencitas, y yo, ¿y estos quiénes son? Pues los 7 arcángeles, no son pues 7, y yo 7, pues yo conozco a Gabriel, Rafael y Miguel. Ay, padre, pero ¿y qué hay de Uriel? ¿Y qué hay de Baraquiel, de Jaudiel, de Saltiel? ¿Y yo qué? Entonces, ¿quiénes son esos? Resulta que en la literatura antigua existen unos libros que no hacen parte de la Biblia, pero que son libros también del pueblo israelita, del pueblo judío. Esos libros no entraron en el canon oficial de las Sagradas Escrituras, por eso se llaman apócrifos. Uno de esos libros es el libro de Enoc, otro de esos libros es el 4.º libro de Esdras. En nuestra Biblia solo está un libro de Esdras, pero ya hay por allá un 4.º de Esdras. Y en esos libros mencionan a estos Uriel, Baraquiel, Jeudiel, Saetiel. La Iglesia no reconoce como doctrina oficial esos nombres porque no están en la Sagrada Escritura. La Iglesia sí reconoce que existen arcángeles, que bíblicamente conocemos 3, que puede haber más arcángeles. Eso no lo vamos a discutir, pero nosotros por las Sagradas Escrituras reconocemos la existencia y la misión de estos 3 específicos que mencioné. Entonces, para que tengan cuidado, cuando alguien de pronto les dé una imagen o una estampita o una oración a Uriel o a Salatiel o a Baraquiel, digan, no, esto no es una doctrina sana, esto ya viene de otra cosa. Y esa angelología la han mezclado con esoterismo, con ocultismo, y a esos ángeles le ponen unos poderes incluso, pues yo digo, más grandes que el mismo Señor Jesucristo, y es ahí donde nosotros no podemos caer en ese error. Y mucho cuidado con eso, porque hay gente que se aprovecha de la ingenuidad espiritual de muchos para sacar provecho, o económico o de una influencia moral en las personas. Cuando a usted vaya a una persona y le dice que quiere invitarla a que tengan un diálogo con los ángeles, que ella conversa con los ángeles, etcétera, etcétera, que es un don que el Señor le ha dado, un carisma que el Señor le ha conferido, ustedes dígale,
muéstreme el permiso que tiene el señor arzobispo para ejercer ese don. Porque San Pablo lo decía. San Pablo decía que todo carisma debe ser ratificado por el obispo, es decir, por el ordinario. No nos dejemos comer la cabeza con estas cosas, porque de verdad que nos llevan a situaciones muy incómodas y a desorientarnos totalmente con esto. Monse, También, y una cosita ahí, y tengamos presente, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni siquiera la Virgen María son más poderosos que Dios, ni son superiores a Dios. Y a veces en esta doctrina de la nueva era ponen a los ángeles como si fueran los dioses del Olimpo, como unos dioses. No, los ángeles son creados por Dios igual que nosotros, somos criaturas de Dios. también por ahí en una de las catequesis que hacía San Juan Pablo II sobre los ángeles, decía que todos estos atributos de los ángeles que hemos dicho, pero dentro de la revelación y dentro del plan salvífico de Dios, los ángeles no están a la misma altura que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Están a nivel de la revelación aceptado, pero que ejercen un papel secundario dentro del plan salvífico, y su existencia es simplemente orientada a el servicio de que el plan salvífico del Padre se realice en realidad. ¿Qué pasa? Que frente a estos ángeles, que son los buenos, por decirlo de alguna manera, que son los que verdaderamente sirven al Padre, estos seres incorpóreos, absolutamente inteligentes, infinitamente libres, que están glorificando a Dios eternamente, que están sirviendo al misterio de la salvación eternamente, también tenemos otros ángeles, que son los demonios o los ángeles caídos. El diablo, el oscuro, el tenebroso, como yo lo llamo, el espíritu de este mundo, como lo llama San Juan al diablo. Estos seres también existen y son seres que fueron creados exactamente igual a los ángeles buenos, por decirlo de alguna manera. Fueron creados exactamente igual, con el mismo amor y con el mismo privilegio de Dios nuestro Padre bueno, que creó a todas las criaturas visibles e invisibles. ¿Qué pasa? Que ellos, haciendo uso de su inteligencia y de su libertad, se negaron a reconocer la esencia, la autonomía de Dios en su Trinidad. Se rebelaron en un arranque de soberbia y fueron guardados, como dice la Biblia en varios textos que yo ahora no recuerdo, guardados hasta el día del juicio. Confinados, Confinados, como estamos nosotros. confinados, sí. Eso es otro sinónimo ahí. Confinados hasta el día del juicio. ¿Qué podemos decir de estos ángeles? Pues recordemos que Dios creó a los ángeles como espíritus puros, ¿cierto? Todos se encontraban en estado de gracia, de perfección, pero algunos, encabezados por Luzbel, que así se conoce, por su malicia y por su soberbia, se negaron a adorar al Padre en su Hijo Jesucristo, por sentirse superiores a Él. Por eso, en la carta a los Hebreos se dice que por encima del nombre de Jesús no existe ningún otro nombre, ni en el cielo, ni en la tierra. Luzbel rechazó eternamente a Dios y sus secuaces. Con ellos, con sus ángeles rebeldes que lo siguieron,
convertidos en demonios, ellos fueron arrojados del cielo y fueron confinados a un estado de eterno tormento en donde nunca podrán ver a Dios. Es que fíjense que el tormento más grande para los ángeles caídos y para el que se condena es que gozan en un momento de la presencia de Dios, y eso debe ser algo inenarrable, y de un momento de otro que hagan ¡pum! Oscuridad completa, y uno que está llamado por ser hijo de Dios a volver al Padre y no poderlo hacer. Ese es el infierno, esa es la mayor condena, eso es lo peor que le puede pasar a uno. A los ángeles caídos les pasó eso, fueron confinados a un estado de eterno tormento. No cambiaron su naturaleza, no, siguen siendo tal cual, seres espirituales y reales, pero quedaron confinados a no volver a disfrutar de la presencia de Dios para toda la eternidad. Monseñor, un ejemplo sencillo de eso, la parábola de los viñadores. Usted es un señor hacendado y tiene a su servicio muchos empleados, llamémoslo así, el Padre Dios, y tiene a su servicio los ángeles. Pero tiene un solo hijo, su heredero, que es de su misma naturaleza, de su divinidad, en el caso pues de Dios. Estos empleados, estos trabajadores, estos servidores, uno de ellos dice: yo me niego rotundamente a servirle al hijo del patrón, porque es que él no es don no sé qué, porque es que él no es como su papá, etcétera, etcétera. Entonces yo me niego y yo a este muchachito no le voy a servir. Entonces él convoca a otros amigos de ahí del trabajo y dice: vea, a este no le vamos a hacer caso. Entonces el padre, el hacendado, el dueño de esa finca, se da cuenta y le dice: bueno, usted no quiere servir a mi hijo, pero es que mi hijo es como yo, y si usted se niega a servirle a mi hijo, si usted lo irrespeta a él, es como irrespetarme a mí. Entonces se va. Aquí no voy a admitir a quien no quiera servirle a mi hijo. Se van de aquí. Ay, se quedaron desempleados, es decir, se quedaron sin el cielo, se quedaron sin la presencia de ese buen patrón. Entonces eso es el infierno, quedarnos lejos de la presencia del amor de Dios, y eso es lo que han hecho estos ángeles al rebelarse contra Dios por no querer adorar y servir al Hijo único de Dios. Monseñor, aquí pues antes de continuar, porque hay dos preguntitas para que no se nos queden para ahorita. Doña Trina Mayra, frente a lo que dije de los arcángeles, pregunta: entonces, ¿son solo 3 arcángeles? No, Son muchos. no sabemos cuántos, pero bíblicamente están 3, y en la doctrina de la Iglesia se hace mención especial de esos 3, Miguel, Rafael y Gabriel. No quiere decir que no haya otros, pero tengamos cuidado con esos nombres que han sido sacados de la literatura apócrifa, porque a ellos les dan unas misiones y unas deidades, como unas funciones especiales, que eso, ¿de dónde lo sacaron? Eso no es reconocido por la Iglesia. Entonces, no es que sean solo 3. De hecho, Rafael se le presenta a Tobías en Tobit 12 diciendo: soy uno de los 7 ángeles que sirven a Dios en la entrada del templo. Por decir 7, pero 7 es un número simbólico, entonces no tiene que ser 7, pueden ser más. La nueva era usa ese 7 para hablar de 7 arcángeles, no pueden ser más. Padre Jason, Simón. y además para nosotros los católicos, nosotros nos atenemos al dato revelado. Y el dato revelado está en la Sagrada Escritura. Nosotros no podemos poner como palabra de Dios textos o narraciones o relatos de otras religiones. Nosotros nos atenemos al dato revelado. Y para nosotros, dogma de fe está que existen los arcángeles, existen los ángeles. Y como dato revelado tenemos a Miguel, Gabriel y Rafael cumpliendo su misión, y el ángel custodio, el ángel de la guarda, que está con nosotros. Y cuidadito con tener como un concepto infantil del ángel de la guarda. A veces uno dice: no, eso es para los niños, no negándolo, pero dice: no, el ángel de la guarda
Es un cuento o simplemente custodia a un niño. No, el ángel de la guarda está con nosotros, está asignado por Dios a cada uno de nosotros para que sea su presencia con nosotros. Por eso invoquemos al ángel de la guarda todavía, aunque estemos mayorcitos, invoquémoslo porque él está ahí. Eso sí, está ahí, pero yo lo tengo presente, yo estoy consciente de que está ahí, yo lo tengo como mi compañero, y eso quiere decir, yo lo invoco, yo le oro, yo le pido iluminación en lo que es el destino de mi vida, el sentido de mi existencia. Él no es Dios, Él no es Jesucristo, nuestro Señor, pero es esa presencia de Dios que me ayuda a mí a ir por el camino de la vida siguiendo al Señor. Es como un padrino espiritual. Eso es un la padrino. palabra. Esa es la palabra. Monse, aquí Edelmira pregunta, ¿hay jerarquías en la corte celestial? Vio que le dije que eso lo iban a preguntar. Ay, entonces, fuera de los ángeles hay jerarquías. Hágale. Entonces, aquí tengo, porque yo sabía que iban a hacer esa pregunta, Ahí la tenía listita. en la liturgia de la iglesia, en la Sagrada Escritura, se mencionan algunos nombres, y de hecho cuando hacemos el prefacio en la liturgia, por ejemplo, decimos, y con los tronos, dominaciones, potestades, te alabamos cantando, santo, santo, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere todo eso? Pues la iglesia tiene como tal esto. En la tradición de la iglesia, los padres de la iglesia, como San Gregorio Magno y otros, han ido sacando de la misma Biblia algunos nombres de seres espirituales que ellos dicen, pues todo eso son para hablar pues de estos espíritus buenos. Pero se puede hablar de una especie de jerarquía con un número de coros o de órdenes, 9 coros o 9 órdenes. 9 es un número simbólico de multiplicar 3 por 3. 3 de la Trinidad por 3, como casi diciendo por cada uno de la Trinidad, la totalidad de servidores, por decirlo así. ¿Y qué jerarquía han dado los padres de la iglesia? Hablan de una jerarquía suprema, media e inferior. En la suprema se habla de serafines, querubines y tronos. ¿Quiénes son esos? Serafín, no es ese de esa serie Tentaciones que daban anteriormente, no, serafín no es ese. Serafín significa amor incandescente o amor ardiente, el que está ardiendo de amor. Y esto simboliza esos seres espirituales que están adorando a Dios día y noche con un amor que no se apaga, es incandescente. De ahí el nombre serafines. Querubines, las Sagradas Escrituras habla de la construcción. Perdón, Padre Jason. Simón. Démosle el texto, un textico bíblico para tener así, Isaías 6:2. Por Es ejemplo. para los serafines, pues, Sí. como por tener una sustentación bíblica, pues que no es Listo. una cosa inventada. Eso. Los querubines son, cuando se habla del arca de la alianza, le dice Yahvé Dios a Moisés, pongan 2 querubines sobre el arca para que custodien el arca. Y son unos ángeles como cuidando, guardando, incluso pues son como con las alas tapando, ¿cierto? ¿Se acuerdan del monumento del año pasado? Ese era el arca de la alianza, sí. Entonces, los querubines tiene que ver con esos custodios de ese árbol de la vida, del arca de la alianza, y aparecen, por ejemplo, en una visión de Ezequiel 1:4, también los menciona Hebreos 9:5. Luego vienen otros, que eso los menciono rápido, que son potestades, virtudes, tronos, principados, dominaciones. ¿Qué son estos? Tienen que ver con unos grados especiales de perfección o con unas misiones especiales, como lo son de custodiarnos las virtudes, por eso se llaman virtudes, de custodiarnos la gracia, o también de los poderes del mundo, del gobierno de la misma creación, es decir, como el cuidado. No solo pensemos en el ángel de la guarda que cuida a las personas, sino incluso los ángeles están constantemente también cuidando la obra de Dios, su creación. Entonces, estos potestades, tronos, dominaciones, principados, virtudes, hacen referencia a todo ello. Los potestades, Padre Jason, dicen, son los que luchan contra las fuerzas adversas del hombre y de Dios,
las dominaciones son los que participan en el gobierno de las sociedades y los tronos son los que están atentos a las razones del obrar divino. Exacto. Es decir, de dar luz, de hacer entender el obrar divino a los hombres. Eso. Y por último tenemos ahí sí ángeles Y arcángeles. y arcángeles, que Eso, que el ya lo ángel vimos. como tal es servidor de Dios, es mensajero de Dios. El catecismo define dos misiones para el ángel. Una, la de estar adorando a Dios, sirviendo a Dios. Dos, la de servir a los hombres en lo que se refiere a su salvación, es decir, como ahorita Monse decía, pues de ayudarnos y guiarnos en ese camino a salvación. Y los arcángeles, que se pueden denominar una especie de asistentes directos de Dios para una misión específica, pongámoslo en el plano político, ministros, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Justicia, el ministro de Medio Ambiente, etcétera. Entonces, el arcángel dedicado a esta misión, el arcángel que anuncia, el arcángel de la salud, etcétera. Pues ahí. Pero entonces, categorías de ángeles es una forma de ver cómo en el plano de lo espiritual, alrededor de Dios, hay unos seres sirviéndolo, alabándolo, y que a la vez también están en favor y en pro, pues, de la misma humanidad y la creación. Yo creo que esto nos arroja una luz muy grande sobre este ser que está concretamente inserto en todo lo que es la historia de la salvación. Está presente y actuante como acompañando a los hombres y están cumpliendo la misión que Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo les está confiando. ¿Hay alguna pregunta más, Padre? Sí, ¿Qué monseñor. hizo? A ver. Elmira pregunta que quién le dio el nombre de Luzbel y que si ese es el mismo Lucifer, que qué quiere decir pues propiamente eso de Luzbel, porque usted ahorita dijo que Luzbel era un ángel, ¿cierto? Que es el que ahora conocemos como Lucifer o Satanás o el diablo. Sí. Pues el término Luzbel como tal tiene que ver con la luz bella, es decir, con el resplandor de Dios. Quiere decir, el que estaba viendo el resplandor hermoso de Dios, o sea, viendo, contemplando esa belleza de luz de Dios, y lo rechazó. Por eso pasó a ser el diablo, diablos, el que divide, porque él generó división allá también en el cielo entre los ángeles, y luego pues nos genera división a nosotros en el corazón. Es lo que ya dijo pues Monseñor del ángel caído y los ángeles caídos, que ya los conocemos como los demonios. Pero ojo que el Papa Pablo VI en el año 74 y la Congregación para la Doctrina de la Fe en el 75 han proclamado solemnemente que existe, que es real, que es personal, que no es ficción, que no es una figura abstracta, que el mal no es una energía abstracta, que es persona y tiene, o sea, es una persona dedicada a tentarnos y hacernos daño, a llevarnos Y hacer al el mal. Ajá. Fíjense, y que sí existe, es que lo podemos ver, es que lo podemos constatar. Miren esta pandemia en la que estamos, eso es producto del tenebroso, del oscuro. Que no me digan que no. Si existe hambre en el mundo, eso no es que Dios lo mande. Porque la guerra siempre está permanentemente en la historia de la humanidad. Porque el tenebroso, el espíritu de este mundo está ahí presente y actuante. Es que no solamente se mete en nuestros corazones y los pudre, es que de verdad se mete en la historia de la humanidad y quiere generar el caos. Por eso es ominoso, por eso es oscuro, por eso es tenebroso. Que existe, existe. Y es dogma de fe. Monse, Dímelo. a propósito de eso que usted mencionó de la guerra y del hambre, de las hambrunas, tengamos mucho cuidado en esta interpretación. Ojo, Satanás está atacando con toda su fuerza para que haya guerras, para que haya hambres, para que haya pestes, para que haya muchos males. Pero tengan cuidado con lo siguiente. Dios, así como a los ángeles les dio libertad de inteligencia, a los seres humanos también nos dio libertad de inteligencia. Nosotros somos los únicos que le podemos abrir, sí o no, la puerta al espíritu del mal. Nosotros somos los únicos que podemos decirle no a las obras de Satanás. Entonces, ojo con esto, porque podemos caer en el otro error de pensar que estamos predestinados al mal
porque es que yo tengo un espíritu maligno que me hace ser, por ejemplo, ladrón. No, es que yo tengo el ángel del robo y entonces yo no puedo evitarlo. No, no, no. O usted es libre, inteligente y consciente. Usted decide robar o no, usted decide matar o no. Usted decide si comer demasiado y demás y con egoísmo o no. Porque podemos caer en ese error, Monse, de pensar, no, es que hay un espíritu el espíritu de no sé qué, que me hace ser así. Ojo, no. Nosotros somos inteligentes y Dios nos dio libertad. Yo, lo que decíamos ahorita, ese ángel, ese espíritu del mal está atacando, pero él no puede obrar si usted y yo no le damos cabida. Si usted y yo le damos cabida, claro que puede obrar. Y por eso es la tentación. Por eso es la tentación. Él nos pone la tentación para que nosotros caigamos. Para que nosotros colaboremos, contribuyamos con Él en la obra de la perdición del hombre. La tentación, recuerden, es el mal con apariencia de bien, para que uno pueda caer. Padre Jason, yo quisiera leer aquí una parte de la catequesis del Papa San Juan Pablo II sobre lo que es la caída de los ángeles. De pronto para que la comentemos, un poquito, sí. Sí, un poquitico. Él dice, ¿cómo comprender esta oposición y rebelión a Dios en seres dotados de una inteligencia tan viva y enriquecidos con tanta luz? ¿Cuál puede ser el motivo de esta radical e irreversible opción contra Dios, de un odio tan profundo que puede aparecer como fruto de la locura? Los padres de la Iglesia y los teólogos no dudan en hablar de ceguera. Oiga, Padre Jason, lo que sigue, producida por la supervaloración de la perfección del propio ser. Muy interesante eso. Una ceguera producida por la supervaloración de la perfección del propio ser. Es decir, el narcisismo llevado al infinito, impulsada hasta el punto de develar la supremacía de Dios que exigía, en cambio, un acto de dócil y obediente sumisión. Todo esto parece expresado de modo conciso en las palabras "no te sirvo", que manifiestan el radical e irreversible rechazo de tomar parte en la edificación del reino de Dios en el mundo creado. Lo que decíamos ahorita, ¿cierto? En otras palabras, es decirle a Dios, yo no te sirvo y yo no te colaboro en lo que es la edificación del reino en el mundo creado. Es lo que Jesús tanto cuestionaba a los fariseos y a los que de pronto vivían este puritanismo por la ley, porque se sentían tan sobrados, tan buenos, tan santos, que caían y no se daban cuenta porque quedaban enceguecidos en un narcisismo, en una arrogancia, en una autosuficiencia, y entonces no se reconocían humildes, es decir, más pequeños ante Dios. Exactamente. Miren que los ángeles, en ese caso entonces, son seres muy especiales, muy lindos, muy buenos y todo, pero ahí está el peligro de los que de pronto la gente llama buenos, que por ser tan buenos, eso los enceguezca en su soberbia, y entonces se vuelvan peores que los que normalmente se reconocen como yo soy muy malo, muy pecador. Entonces, eso de la soberbia y la humildad siempre ha estado ahí también. Pero también la soberbia toca hasta los ángeles. Toca hasta los ángeles. Continúa el Papa. Satanás, el espíritu rebelde, quiere su propio reino, no el de Dios, y se yergue, oigan esto que tan miedoso, como el primer adversario del Creador. Es decir, hasta tal punto llega la soberbia del maligno que se le enfrenta al mismo Dios. Se le enfrenta al mismo Dios. Continúa. Como el primer adversario del Creador, como opositor de la providencia, como antagonista de la amorosa sabiduría de Dios, se presenta como opositor de la rebelión y del pecado de Satanás, como también del pecado del hombre. Debemos concluir acogiendo la sabia experiencia de la Escritura que afirma en Tobías 4:14, en el orgullo
está la perdición. Y eso, como dice el Papa, vale tanto para los ángeles como para nosotros. El orgullo definitivamente nos lleva a la perdición, a condenarnos, porque el orgullo es creernos nosotros Dios y rebelarnos contra Dios, creernos autosuficientes y tener una actitud prepotente de autosuficiencia nociva y venenosa frente al plan creador de Dios. Aquí pensando eso que decía de que es el primero que se yergue contra Dios, ¿cierto? Que se pone contra Él como adversario de su plan. Entonces miren hasta dónde su rabia por Dios, su envidia, sus celos contra Dios, lo llevó también a hacer lo mismo con el ser humano. Entonces a la primera ocasión que el ser humano le dio, en el texto de Adán y Eva, también los invita a pongámonos de adversarios de Dios. Es que Él no quiere que ustedes sean como Él. Pónganse de adversarios, coman ese fruto prohibido y verán que serán como dioses. Yo estaba pensando en la acción del mal, del maligno aquí tan destructora. La comparo, aunque sé que es mucho peor, pero la comparo con lo que ocurrió con todo el nacionalsocialismo y toda la guerra mundial. De alguna forma Hitler y todos los seguidores de él se metieron en la cabeza y lograron meter eso en la conciencia de un pueblo casi, de que eran una raza superior, y que como raza superior iban a acabar con todo lo que no fuera de esa raza superior, y había que expulsarlo y había que acabarlo. Y todos sabemos el desastre que hubo en la guerra mundial, porque eran raza superior. Entonces, casi que estos ángeles pensando, somos superiores, vamos a acabar con todo lo que no sea tan fuerte, tan grande, tan inteligente como nosotros, y arrastran a la humanidad a cosas catastróficas, como fue, por ejemplo, eso pues de la guerra mundial, y como han sido otras más. Entonces yo quisiera aquí darle una, porque por el tiempo, para seguir de pronto, si hay otras preguntas que las hagan, aprovechen, pero quisiera aquí a propósito pues del catecismo como una pequeña síntesis de lo que llevamos, sacado mismo pues de la doctrina de la Iglesia. Sobre los ángeles podríamos decir 5 afirmaciones. Primera, que los ángeles existen, que sí existen. Segunda, que son seres de naturaleza espiritual, por eso hablamos del mundo invisible, es decir, espiritual. Tercero, que también fueron creados por Dios, es decir, son criaturas, no son dioses. Cuarto, que fueron creados al comienzo del tiempo, es decir, antes de crear el mundo material, el mundo físico, el mundo temporal, Dios creó unos seres espirituales. Por eso existen antes del tiempo, son eternos también, después de haber sido creados por Dios. Y quinto, que los ángeles malos o los demonios fueron creados buenos, pero se pervirtieron por su propia acción. Fueron creados buenos, porque Dios no puede crear nada malo. Ya esa maldad ha surgido porque ellos han querido salirse de esa comunión con Dios al desobedecerle, al rebelarse. Muy bien. ¿Preguntas hay más, Padre Jason? Voy a mirar si... Pues doña Trina dice, esas personas son las que si no las evitamos nos llevan el alma y el cuerpo al infierno. Ah, bueno, esta alusión que hace Trina, interesante, porque Jesús en el Evangelio del domingo hablaba, no le tengan miedo de que puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Ella dice aquí, estos son los que nos llevan el alma y el cuerpo al infierno. Total. Es decir, si uno le abre las puertas al maligno, él los lleva a eso, ¿cierto? Esa es una. No, pues no he visto más preguntas, tenemos todavía oportunidad, Monse, de seguir ahondando en los ángeles y los demonios, sí, porque es un tema que yo sé que genera también mucha inquietud, sobre todo porque surgen cosas muy raras hoy en día sobre ese tema. Hay una cuestión de la que habla el Papa también en sus catequesis, y es el pecado y la acción de Satanás. Y dice el Papa, exploremos el misterio de la libertad que algunos de ellos utilizaron contra Dios, es decir, los ángeles caídos, y contra su plan de salvación
respecto a los hombres. Como testimonia el evangelista Lucas, en el momento en el que los discípulos se reunían de nuevo con el maestro llenos de alegría por los frutos recogidos en sus primeras tareas misioneras, Jesús pronuncia una frase que hace pensar. Oiga, está tomada de Lucas en el capítulo 10, en el versículo 18. Dice: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Como un rayo. Con estas palabras, continúa el Papa, el Señor afirma que el anuncio del reino de Dios es siempre una victoria sobre el diablo, pero al mismo tiempo revela también que la edificación del reino está continuamente expuesta a las insidias del espíritu del mal, y eso es una realidad. Siempre la construcción del reino tiene fuerzas oscuras que quieren impedir esa construcción, que lo quieren retrasar, o que lo que está construido, que pues quieren destruirlo. De ahí, Monse, que la palabra Satanás, en el arameo antiguo, Satán, quiere decir piedra de tropiezo. Es decir, un obstáculo, un freno en mi camino. Y de ahí que Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, cuando Pedro también se quiere oponer al plan salvador a través de la cruz. Satanás siempre quiere obstruir el reino. Todo lo que sea por el reino de Dios, él se atraviesa ahí para dañarnos ese camino. Monseñor, hay una pregunta. Sí. Y me parece interesante porque nosotros a veces, en plan de consolar a alguien que pierde un ser querido, usamos mucho esta expresión. Yo creo que todos la hemos usado de una forma muy coloquial, pero de pronto no es el sentido en el cual se debe hacer. Mercedes Cuartas nos dice: hay un dicho que si te mueres te conviertes en un ángel. Y entonces yo recuerdo que uno muchas veces le dice a alguien: ay no, ya él es un angelito, cuando por ejemplo se le ha muerto un hijo o cuando se murió la mamá. Entonces uno dice: no, ya ella es un angelito. Entonces me parece interesante hacer como esa definición entre, pues, la diferenciación de un ángel y de un santo, porque nosotros, por más que lleguemos al cielo, no vamos a llegar a ser ángeles, porque nosotros tenemos una condición distinta. No nos convertimos en ángeles, porque nosotros tenemos una condición muy diferente, y es que somos hijos. Eso. Somos hijos. Y eso es superior. Exactamente. Llegaremos al cielo con nuestra propia identidad, con nuestro propio ser, con nuestra propia identidad, repito. No llegaremos a configurarnos con otras entidades o con otras identidades. Seremos delante de Dios, como siempre, únicos e irrepetibles, como hijos de Dios. Y tengamos presente que los hijos de Dios, en el bautismo, adquirimos la condición de santos. Por eso en el prefacio muchas veces dice: con tus ángeles y tus santos. Está diferenciando a los santos de los ángeles. Y por ejemplo, esta oración ignaciana del alma de Cristo dice: y colócame con tus santos y ángeles para que te alabe. Entonces es diferente. Ojo, los ángeles también son criaturas como nosotros, es decir, son criaturas, son creados por Dios, pero los ángeles fueron creados mucho antes de la existencia de las cosas temporales. Son unos seres invisibles, son unos seres espirituales, pero con una condición bien particular: están al servicio de Dios y de los hombres, de la humanidad. Mientras que nosotros fuimos creados después, pero no porque seamos inferiores, sino porque somos la cumbre de su creación, y fuimos creados después, pero al redimirnos en el Hijo nos ha vuelto hijos. Entonces ya somos más que los ángeles. De ahí incluso que el Señor dice: los ángeles están sirviéndolos día y noche, ¿cierto? Muchas veces la Escritura menciona esto. Y San Francisco de Asís, en las florecillas de San Francisco, le preguntan: si encuentras en el camino un ángel y un sacerdote, ¿a cuál saluda primero? Entonces él dice: al sacerdote, porque ahí está Cristo. El ángel es un servidor, es un acólito, el sacerdote es Cristo. Entonces, pero no solo el sacerdote, todo bautizado se ha cristificado, es decir, se ha hecho hijo de Dios. Uno coloquialmente le dice a alguien cuando se le muere un ser querido: no, ya es un angelito. Pero es más para expresar: ya está en esa condición espiritual, ya está en la presencia de Dios. Pero no es que es un ángel al estilo de estos.
Y Jesús, cuando le preguntan por la resurrección de esta mujer que tuvo 7 esposos, él dice, en el cielo no se casarán, serán como ángeles. Pero es para decir, serán espirituales, es decir, ya no serán supeditados al tiempo y al espacio. Padre Jason, como terminando la ideita del Papa aquí, dice, Satán es la piedrita, como vos decías ahorita, ¿cierto? Sí. Pero entonces el Papa hace un llamado, cuidadito pues no así como en tono antioqueño, pero más o menos Más la polaco. idea. Cuidadito pues, que si Él está bregando a hacernos caer para que nosotros impidamos la construcción del reino, tenemos que estar preparados, y Él utiliza esta palabra muy, muy fuerte, pues, muy simpática, tenemos que estar preparados en frente de lucha, en frente de lucha. ¿Cómo hacemos eso? Con la oración, con el ayuno, con la penitencia, con la lectura consciente, activa, fructuosa de la palabra de Dios, con la Eucaristía. Nosotros tenemos que colaborar a los ángeles buenos en la construcción del reino del Padre. Y tenemos que hacer frente con nuestra coraza a las insidias del maligno, que va queriendo, repito, destruir el reino de Dios. El Salmo 8, alabando la creación de Dios y todo hecho para el hombre, dice, lo hiciste poco inferior a los ángeles. Aquí dicen, entonces somos superiores a ellos. Somos inferiores en cuanto que estamos todavía supeditados al tiempo y al espacio. Nos enfermamos, nos morimos, todo eso. Pero hay una superioridad, que era lo que decía ahorita, porque los ángeles sirven a los hijos de Dios. ¿Para qué están los ángeles? Sino para alabar a Dios, para servirle a Dios y para servir a la humanidad en todo lo que corresponde a nuestra salvación. Si ellos nos están sirviendo, quiere decir que nosotros tenemos una grandeza que Dios nos ha dado. Con eso estoy diciendo otra cosa más. Si decimos que Satanás es un ángel que se cayó por el pecado, quiere decir que es inferior. ¿Y por qué? Porque es que él no quiere servir a los hijos de Dios, quiere ser obstáculo, tentación, pero entonces está muerto de la rabia porque él nunca podrá ser hijo. Eso es lo que le duele y eso es lo que lo hace tan horrible contra nosotros, pero somos superiores a él. Así él parezca tener más fuerza. El ser hijos ya nos da una grandeza esa dignidad que viene de Dios, la dignidad de los hijos de Dios. Exactamente, Padre Jason. La última pregunta si hay para que vamos terminando. No, aquí recalcan eso, somos hijos, somos más que los ángeles al ser hijos. Y bueno, alguien dice, Marta Cecilia, los ángeles son seres de luz que nos cuidan en nuestro camino hacia el Señor. Eso está bien. Bueno, aquí alguien dice, María Miriam, ¿cómo distinguir la mala intención del maligno, haciéndonos creer que lo que es malo lo veamos como bueno? ¿Cómo distinguir la mala intención del maligno? O sea, discernir. A ver, pues, si viene del maligno, es mala intención, ¿cierto? Pero, ¿cómo distinguir? Mire, cuando el mal. ¿Ah? El mal que se disfraza. Exactamente. El mal que se disfraza con apariencia de bien. Pues yo diría pues que es muy fácil, depende de la cercanía que uno tenga de Dios en su vida. Contra más cercano esté uno de la presencia de Dios, uno olfatea el espíritu maligno, uno lo olfatea. Cuando una persona está muy de Eucaristía, muy de oración, uno se va dando cuenta cómo es el Espíritu de Dios el que está con uno y no el espíritu del otro mundo, del maligno, del oscuro. Sí, es que el que lee la palabra de Dios, el que ora, el que está en la Eucaristía, ya sabe que es el Evangelio. Entonces, distinga, esto es del Evangelio o no es del Evangelio, es decir, esto es de Dios o no. El que está alejado le cuesta más distinguirlo y por eso le parece normal y ahí es donde caen otros pecados. Señor, si le parece, terminamos con haciendo oración con este cántico tan lindo de Daniel, el cántico de las criaturas. Hermoso. Para cerrar este tema de creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hermoso me parece. Entonces yo los invito
para que cerremos un momentico los ojos, nos pongamos de nuevo aquí en la presencia espiritual, en la presencia de Dios. Los ángeles no son dioses, Satanás no es un dios, todos son criaturas, y todas las criaturas, incluyendo los seres humanos, estamos para dar gloria a Dios, para alabarlo. Por eso los invito a unirse a este cántico de Daniel 3, que lo hacemos en el Salterio de la Liturgia de las Horas, los domingos de la primera semana. Criaturas todas del Señor, bendecida el Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. El Señor esté con ustedes. Monseñor y yo les damos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios les pague. Feliz noche y muchas gracias por su compañía en esta tarde. Nos vemos el próximo miércoles de nuevo a las 6 para continuar profundizando nuestra fe con estas catequesis mistagógicas. Que el Señor los acompañe. Chao. Y el ángel de la guarda.